Hola, hola. El día de hoy vamos a analizar el alcance de una disposición establecida en la reforma tributaria del año 2022, más concretamente en la ley 2277 de diciembre de 2022, que realiza una extensión o digamos permite que personas que declaren renta con dependientes económicos pues tengan la posibilidad de deducir un poco más eh, o aplicar beneficios adicionales por estos conceptos, por el concepto de dependiente económico. Veamos el artículo 7 de la ley 2277 modificó el artículo 336 y bueno, este artículo habla sobre la manera en que se calcula la renta líquida gravable de la cédula general. Introdujo un aspecto importante, es que quienes declaran rentas por la cédula gravable, por la cédula general, perdón, pueden deducirse no solamente un dependiente económico que estaba establecido en el artículo 387, ese beneficio estaba establecido en el artículo 387 del Estatuto Tributario, sino que va a permitir a esas personas con dependientes económicos descontar un poco más en su declaración de renta para que al final establezcan la renta líquida gravable sobre la cual se van a aplicar, se va a aplicar o sobre la cual se va a establecer el impuesto a la renta. Entonces, ese artículo 7 de la ley 2277 del 2012 modifica el artículo 336 y por allí en una de sus apartes dice sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2 del artículo 387, que era lo que veníamos trabajando antes de la ley 2277, del Estatuto Tributario, el trabajador podrá deducir en adicional al límite establecido en el inciso anterior 72 VTs por dependiente hasta un máximo de 4 dependientes económicos. ¿Qué veníamos trabajando hasta antes de la ley 2277? Todo trabajador o toda persona que declarara ingresos por la cédula general podía deducirse a un 10% de sus ingresos brutos por rentas de trabajo de en la declaración de renta por concepto de dependientes económicos. Ojo, un 10% se deducía solamente por un dependiente económico. El concepto de dependiente económico, pues lo hemos analizado en otro video que tenemos por allí, pero por ahora estamos mencionando que se podía, antes de la ley 2277, se podía deducir solo un dependiente económico. Es decir, si una persona natural que declaraba rentas por la cédula general tenía dos dependientes económicos, por ejemplo, un hijo menor de 18 años que dependía económicamente de él, su señora madre, su señor padre, un familiar cercano que tuviera limitación física o no tuviese ingreso y que dependiera económicamente de él, pues también puede aplicar como dependiente económico, pero si tenía dos personas en estas condiciones, pues solamente se podía aplicar el beneficio por una de las dos. Este artículo 7 de la ley 2277 amplía más dicha deducción. Entonces, no solamente por el 387 se sigue permitiendo descontar un dependiente económico, sino que por el artículo 336 se pueden deducir hasta 4, es decir, podemos deducir hasta 5 dependientes económicos. ¿Sí? Por el artículo 387, un dependiente económico, que es el 10% de las rentas brutas de trabajo, y por el artículo 336, 4 dependientes, 72 VT por 4. Eso es algo así como 288 VTs. Bien, eh, esto generó una confusión inmensa porque la DIAN en un oficio por allí, en el oficio 399 de marzo del 2023,
a raíz de una consulta que hiciese un profesional o un contribuyente, pues manifestó que no era viable de que una persona que tuviera un solo dependiente económico, pues lo pudiera descontar en base a lo establecido por el artículo 387 y que ese mismo dependiente económico lo pudiera descontar en base al artículo 336. Entonces, la DIAN dijo, no, eso no es posible porque es un doble beneficio y las normas fiscales colombianas no permiten aplicar doble beneficio por un solo concepto. ¿Sí? Voy a permitirme leer la parte del oficio 3, una parte del oficio de la DIAN, el 3966, donde decía, esto sin embargo no implica que el contribuyente pueda aprovechar ambas deducciones en relación con los mismos dependientes. Es decir, si yo como declarante de renta y soy un asalariado, vamos a suponer, y tengo un hijo menor de 18 años que depende económicamente de mí, podría deducírmelo o bien por el 387 o hacerme el beneficio por el 336, pero no aplicar los dos a la vez. Entonces, a raíz de eso, de esa confusión, el gobierno nacional sacó un decreto en su artículo 3, es el 22-31 de diciembre del 2003, que en su artículo 3 estableció que sí era posible que un solo dependiente me diera los dos beneficios, es decir, tanto por lo establecido en el 387 y tanto en lo establecido por el 336, que era el que se estaba introduciendo. El artículo 3 del decreto 22-31 de diciembre de 2013 manifiesta la deducción por dependiente a que se refiere el inciso 2 del numeral 3 del artículo 336 y la del artículo 387 del Estatuto Tributario aplican únicamente a los ingresos provenientes de rentas de trabajo, que son las que se declaran en la subcédula rentas de trabajo de la cédula general. Y un mismo dependiente solo dará lugar a una de estas deducciones, excepto que se tengan rentas provenientes de una relación laboral y legal o reglamentaria, caso en el cual se podrá aplicar ambas deducciones por el mismo dependiente. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que dice este artículo? Dice, mire, si usted tiene un dependiente económico, puede, dependiendo de sus ingresos, deducir tanto lo establecido en el 387 como en el artículo 336. Es decir, por un lado me deduciría el 10% de las rentas brutas de trabajo y por el otro lado 72 VTs. Me puedo hacer a esos dos beneficios. Pero le coloca unos límites. Este artículo 3 del decreto 2231 lo que dice es sí, se puede deducir teniendo en cuenta los dos artículos, pero ojo que no todas las personas que declaren ingresos por la renta de trabajo lo van a poder hacer. Solamente lo van a poder hacer los que tengan rentas provenientes de una relación legal, una relación laboral o de una relación legal y reglamentaria. Estas dos personas que tengan este tipo de rentas o de ingresos son los que van a poder aplicar el beneficio de ambos artículos, así tenga un solo dependiente económico. Se puede hacer a los dos, al beneficio por los dos artículos. Ojo, únicamente las personas que declaren rentas por la cédula general, pero cuyas rentas provengan de una relación laboral o de una relación legal o reglamentaria. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado con esto porque recordemos que en la cédula general no solamente existe una subcédula que se llama rentas de trabajo y en esas rentas de trabajo no solamente se declaran los ingresos que obtienen los trabajadores, no, en esa subcédula que se llama rentas de trabajo que hace parte de la cédula general, en esa subcédula de rentas de trabajo también declaran ingresos algunas personas que aún siendo independientes por la calidad o el tipo de ingreso se permite que se declare como renta de trabajo. ¿Sí?
Y ahorita más adelante vamos a analizar todos los ingresos que se declaran en la subcédula rentas de trabajo, que hace parte de la cédula general, y nos vamos a dar cuenta que hay personas independientes que cuyos ingresos se deben declarar por esa subcédula. Ahora bien, repito, recordemos, no todos quienes declaren ingresos por la subcédula rentas de trabajo van a poder aplicar el beneficio del 387 más el 336. Únicamente los que tengan ingresos provenientes de una relación laboral o de una relación legal y reglamentaria. Los ingresos provenientes de una relación laboral pues son sencillamente aquellas personas que tienen un contrato de trabajo. Todos sus ingresos que se deriven de ese contrato de trabajo se clasifican como ingresos provenientes de una relación laboral. Ahora, ¿qué es una relación legal y reglamentaria? Pues es un tipo de vinculación laboral para algunos casos especiales donde la norma es clara en cuanto a qué tipo de trabajadores se pueden vincular, que no es como tal un contrato de trabajo, el tradicional que conocemos, el contrato de trabajo verbal o escrito, sino que son personas que prestan un servicio en entidades del Estado, pero que tienen una reglamentación diferente. Entonces, relación laboral son aquellos ingresos provenientes de un contrato de trabajo verbal o escrito, e ingresos provenientes de la relación legal y reglamentaria son ingresos que obtienen personas que desempeñan algunos cargos en el Estado o en entidades oficiales, donde su vinculación no es a través de un contrato de trabajo, sino de otra forma que está establecida en la norma para dicho cargo. Un ejemplo, los empleados de libre remoción y nombramiento, ellos no tienen un contrato de trabajo, ellos no están reglamentados a través del Código Sustantivo de Trabajo, sino que a través de una norma que establece los parámetros de vinculación y los parámetros de desvinculación. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que los empleados de libre remoción y nombramiento pues no firman un contrato de trabajo, se posesionan a través de una resolución que emite el jefe respectivo de la entidad del Estado. Por ejemplo, en una alcaldía, pues un secretario de despacho lo posesiona el alcalde a través de una resolución. Un secretario departamental lo posesiona el gobernador o la gobernadora a través de una resolución. Y así como se posesionan, pues también de la misma manera pueden ser suplidos o pueden ser removidos sin que la entidad del Estado tenga que pagar alguna indemnización, como si lo establece el Código Sustantivo de Trabajo, para cuando un empleado se remueve sin causa justificada. Entonces, la relación laboral es aquella relación donde existe un patrono y un trabajador y está mediado a través de un contrato de trabajo, sea verbal o escrito. Y la relación legal o reglamentaria es una vinculación de un trabajador a una entidad del Estado en casos especiales donde no media un contrato de trabajo. Entonces, solamente esas personas que he acabado de mencionar son las que se van a poder hacer al doble beneficio. Las demás personas que tienen ingresos, que son clasificados por la norma colombiana como renta de trabajo, que se declaran como tal renta de trabajo, los demás no van a poder hacerse el beneficio, al doble beneficio, sino que se van a quedar con uno de los dos, por el 387 o por el 336. Veamos rápidamente qué rentas en Colombia se declaran como renta de trabajo.
que recordemos no es igual a decir renta de trabajo a decir ingresos provenientes de una relación laboral. Según el artículo 103 del Estatuto Tributario, dentro de las rentas de trabajo se consideran los salarios, están considerados los salarios, su definición está en el artículo 127 del Código Sustantivo de Trabajo. El artículo 127 dice algo así que se considera salario toda remuneración en dinero o en especie que obtenga el trabajador por prestar un servicio a un patrono. ¿Sí? Entonces ahí está hablando de aquellos que tienen contrato de trabajo o que tienen una relación legal y reglamentaria. Las prestaciones sociales que se derivan de un contrato de trabajo, los viáticos que también se derivan de un contrato de trabajo, los gastos de representación que son necesarios en algunas vinculaciones para que el trabajador haga sus actividades propias del cargo. Tenemos también las comisiones, se declaran como renta de trabajo. Ojo que estas comisiones no estamos hablando de las comisiones que se le pagan a un trabajador, a un empleado, sino comisiones que obtienen trabajadores independientes, es decir, personas independientes que se dedican a hacer corretaje de negocios y obtienen una comisión por ayudar a gestionar ese negocio. Entonces esas comisiones las declaran como renta de trabajo. No estamos hablando de las comisiones de un trabajador, porque las comisiones que se le pagan a un trabajador estarían contempladas aquí dentro de salario. Estas comisiones son para trabajadores independientes. Honorarios también se declaran dentro de las rentas de trabajo. Recordemos no, estos honorarios también tienen que ver con profesionales independientes que prestan servicios donde media el factor intelectual, y esos honorarios también se declaran como renta de trabajo. Los emolumentos eclesiásticos también se declaran como renta de trabajo, que son aquellos pagos o beneficios o ingresos que obtienen personas vinculadas con las iglesias y que lo perciben en calidad de ministros de la iglesia. Todo pago que obtengan en calidad de ministro de la iglesia como contraprestación de ese servicio, como remuneración de ese servicio, se denomina emolumento eclesiástico. Y si esa persona declara renta, está obligada a declarar renta, pues esos ingresos los puede declarar como una renta de trabajo en la cédula general. La compensación es que obtienen los asociados en las cooperativas de trabajo asociado. También esos ingresos, esas personas lo van a declarar como renta de trabajo. Y las compensaciones por servicios personales, que son trabajadores independientes técnicos que realizan una actividad más física, pero ojo que son trabajadores independientes, esos ingresos también lo pueden declarar como rentas de trabajo. Entonces, analizando esto, nos damos cuenta que no solamente rentas de trabajo son para aquellas personas que tienen un contrato de trabajo, una relación laboral y reglamentaria, sino que hay trabajadores independientes que también esos ingresos los declaran como en la casilla o en la subcédula rentas de trabajo, cédula que hace parte de la cédula general. Entonces, vamos a ver aquí quiénes pueden, qué personas obtienen cada tipo de ingreso. Entonces, por ejemplo, salarios lo obtienen las personas que tengan una vinculación laboral o vinculación legal y reglamentaria. Las prestaciones sociales, los quienes tienen una vinculación laboral o una vinculación legal y reglamentaria, viáticos y gastos de representación también son obtenidos por estas personas. Ahora bien, las comisiones, honorarios, emolumento eclesiástico, compensaciones por trabajo asociado y compensaciones por servicios personales son obtenidas por personas independientes, personas que no tienen vinculación laboral. Entonces, ¿en qué nos quedamos? ¿En qué está la norma a partir del 1 de enero del año 2023 que cobija esos periodos grabables cuyas rentas se empiezan a presentar en el año 2024? Entonces nos quedamos con lo siguiente, por favor. El artículo 387 del Estatuto Tributario, inciso 2, dice que un trabajador se puede deducir
mensualmente hasta el 10% del total de los ingresos brutos provenientes de la relación laboral o legal y reglamentaria del respectivo mes por concepto de dependientes y hasta 32 VT mensuales por un lado, y por el otro entonces el nuevo beneficio. El artículo 336 dice: sin perjuicio de lo establecido en lo que acabamos de leer, el trabajador podrá deducir en adición al límite establecido, en adición a lo que dice el artículo 387, hasta 72 VT por dependiente y hasta máximo 4 dependientes. Entonces, volvamos a lo que dice el artículo 3 del decreto 2231. La deducción por dependientes a que se refiere el inciso 2 del numeral 3 del artículo 336 y la del 387 del Estatuto Tributario aplica únicamente a los ingresos provenientes de rentas de trabajo, o sea, a todos los que acabamos de ver. Y un mismo dependiente solo dará lugar a una de estas deducciones. Pero si las rentas provienen de una relación laboral o una relación legal y reglamentaria, en este caso se podrá aplicar ambas deducciones para un mismo dependiente. Entonces, por favor, si la persona que declara renta tiene de dependiente económico y sus ingresos provienen de un contrato de trabajo, es decir, una relación laboral, o un empleo con una entidad del Estado donde que no se denomina relación laboral como tal, sino una relación laboral y reglamentaria, esas dos personas van a poder deducirse, eh, van a poder aplicar ambos beneficios, tanto el beneficio del artículo 387 como el del 336. Pero si es una persona independiente, por ejemplo, un profesional, un abogado que obtiene honorarios, que esos honorarios los declara como renta de trabajo, pero es independiente, un abogado, un contador que obtiene honorarios como independiente, una persona que presta servicios personales de manera independiente, ellos solamente van a poder aplicar uno de los dos beneficios, o bien el artículo 387 o bien el artículo 336. ¿Sí? Entonces, ese es la aclaración en cuanto a la manera de aplicar el beneficio por dependiente económico. Aclaración que realiza el artículo 3 del decreto 2231 de diciembre del 2013, que como dije, aclara la situación y establece exactamente quiénes que declaren rentas de trabajo pueden hacerse al doble beneficio, así sea por un solo dependiente, pero puede aplicar los dos. Y quienes no pueden aplicar el doble beneficio. Solamente se quedaría aplicando o el 387 o el 336 del Estatuto Tributario. Bueno, espero con esto haber aclarado, que estén muy bien. Nos vemos en un próximo video por allí.